Stone es el autor del exitoso libro El Código Da Vinci, sustentado en parte en ideas encontradas en un libro que salió a la luz pública hace varios años como investigación no ficticia. Un libro publicado a principios de la década del 80, llamado La Santa Sangre y el Santo Grial. Fue fuente de mucha controversia porque, entre otras cosas, teorizó que María Magdalena y Jesús eran casados y tuvieron una hija, y que el secreto de la descendencia que sobrevivió fue protegido durante siglos por una sociedad secreta, cuya fuerza militar en un momento dado se controlaba por los caballeros templares. Históricamente, conocemos varios hechos sobre los templarios. Primero, que existieron como orden de caballeros durante las cruzadas. Estos son, o fueron, algunos de ellos. Los fundadores fueron un grupo de nobles franceses, algunos de ellos relacionados entre sí. Los caballeros templares eran una orden de monjes guerreros, una idea extraordinaria. Los guerreros matan a la gente, los monjes no. Eran famosos por sus gritos de batalla religiosos y por arremeter contra el ejército musulmán que los aniquilaba. Al convertirse en mártires, según las creencias, sus pecados se borrarían por completo e irían directamente al cielo. A principios del siglo XII, los caballeros templares llegaron a Jerusalén. Al comienzo, había solo 9. En poco tiempo, su número creció y se hicieron muy poderosos. Aún el Papa les otorgó privilegios especiales. Se establecieron alrededor y debajo de la nueva sede cristiana, construida en el lugar de lo que fuera, muchos siglos antes, cuando Jesús estaba vivo, el templo judío. Se rumoraba que los caballeros templares habían encontrado algo debajo de esas estructuras, en una zona subterránea llamada los establos de Salomón. El rumor era que habían llevado a Francia alguna especie de tesoro. La teoría es que se trataba de documentos contrarios a la historia de Cristo promulgada por la Iglesia. Independientemente de lo que hayan encontrado, los templarios se extendieron y crecieron durante unos 200 años, hasta que el rey Felipe IV de Francia los dominó y la policía del pensamiento del Vaticano, la Inquisición, los acusó de herejes, los torturó y los ejecutó. De su investigación, dígame, ¿qué le hace creer que encontraron documentos debajo del templo de Salomón que decían que Jesús era casado y María Magdalena era su esposa? Es sentido común. No hay otra explicación para mí, para que estos caballeros adquirieran de pronto tanto poder y luego fueran atacados por el Vaticano en forma tan violenta. Debe ser porque que la Iglesia trató de alguna forma de mantener algunos documentos ocultos. Otras personas que han dedicado años al estudio de los caballeros templares creen que esta teoría es ridícula. Umberto Eco ha escrito varios libros, incluyendo El nombre de la rosa. Tiene todo un salón en su casa que llama su biblioteca de libros sobre teorías equivocadas. ¿Qué hay de cierto en la teoría de que los caballeros templares encontraron algo bajo el antiguo templo de Salomón en Jerusalén tan valioso que... Dinero. ¿Encontraron dinero? ¿Ni documentos ni información que usaron para chantajear? No con relación a eso, pero tenemos documentos que confirman que se hicieron muy ricos. De hecho, los caballeros templares tenían tanto dinero que se convirtieron en los banqueros de Europa. La mayoría de eruditos cree que los templarios fueron exterminados no porque tuvieran un secreto que amenazara al Vaticano, sino por la codicia del rey Felipe IV de Francia. En el transcurso de 2 siglos se hicieron muy adinerados, inmensamente adinerados. Y fue claramente ese dinero lo que le llamó la atención a Felipe el Hermoso en Francia. A comienzos del siglo XIV ya había atacado a los judíos y a los lombardos por su dinero, y en 1307 creyó que podía hacer lo mismo con los templares. Y Felipe el Hermoso, rey de Francia, aparentemente tenía un buen motivo. Estaba endeudado y necesitaba dinero desesperadamente. Según parece, gran parte de la deuda era con los caballeros templares.
Las acusaciones formuladas en su contra por Felipe en 1307 fueron extraordinarias, grotescas. Formas de blasfemia, de orinarse sobre una cruz, de maldecir a Cristo. Imposible, inimaginable. Los caballeros templares eran ortodoxos, no tenían nada de herejes y eran terriblemente aburridos. Quizá por eso las acusaciones tuvieron eco, porque la gente se sorprendió. Era la gran mentira. Si se usa la gran mentira en contra de alguien y se hace lo suficientemente grande, la gente dice, el rey de Francia jamás mentiría en esa forma. Y sin más, desaparecieron los templarios y su dinero. Siempre se ha especulado que si trajeron un tesoro con ellos desde Jerusalén, lo escondieron en alguna parte antes de su exterminio. Lo único que sabemos con certeza es que los caballeros templares resistieron por última vez al rey de Francia aquí, en las colinas y valles de Languedoc, cerca del norte de España. Y la región está llena de historia que, según algunos, sugiere que aquí sí se esconde un secreto. Starbit cree que el secreto se relaciona con María Magdalena. Le colocaron su nombre a muchas iglesias en su honor. Es la santa patrona de los viñedos. Hay mucha energía y reliquias magdalenienses, si así se puede decir, en el sur de Francia. Para ella, una de las evidencias es la colección de marcas al agua o filigranas, símbolos estampados en papel y manuscritos de la Edad Media. El león de Judá. El león de Judá. Es como... Reconozco que la cola es muy extraña. Es el símbolo merovingio. El símbolo, dice Starbit, es el de la gran línea real francesa, los reyes merovingios. Como erudita en este tema, ¿qué ve en estas...? Bueno, esta es una marca al agua del siglo XV. Y León de Judá era uno de los títulos de Cristo. Se menciona en el libro de la Revelación. Este tiene una corona y tiene la descendencia merovingia en la cola. Es bastante gráfico. Es una descendencia, una referencia a la descendencia. Es entonces una marca al agua herética. ¿Por qué se considera herética? Porque la Iglesia niega que Cristo estuviera casado y que su descendencia existe. Es cierto que en la época medieval, el sur de Francia era un semillero de movimientos heréticos. Algunos grupos, como los templarios, fueron perseguidos y aniquilados por tener puntos de vista que diferían con la Iglesia Católica Romana, entonces en el poder. Como en el caso de los templarios, se ha sugerido que se debió a que escondían un peligroso secreto. Las ruinas del castillo de Monsieur, en la parte alta de una montaña en el sur de Francia, son un recuerdo de uno de esos grupos, los cátaros. Su nombre, Cátari, significa puro en griego. Se regían por revelaciones personales, en oposición a la guía o instrucciones impartidas por las autoridades religiosas de la época. Estigmatizados como herejes por la Iglesia Católica Romana, muy poco queda fuera de los registros de la Inquisición para contarnos sobre ellos. Protagonizaron la masacre de Montségur, en donde sitiaron a más de 200 herejes y los quemaron vivos, y eso fue en 1244. Entonces toda la primera parte del siglo XIII es una sangrienta batalla en toda esta región del sur de Francia. Los cátaros se resistieron por última vez y fueron quemados vivos en Monsieur. Margaret Starbit cree que se debió a que seguían una creencia secreta, un secreto relacionado con María Magdalena, y a que glorificaban a las mujeres. Los historiadores de la época disienten. No, temo que es más bien lo contrario, porque los cátaros acusan a las mujeres de ser demonios por tener bebés. Los escritos de los cátaros que sobreviven y lo que dicen los teólogos que se comunicaron con ellos es que los cátaros creían en dos principios. El principio malo, que es físico, y el principio bueno, que es espiritual. El resultado neto es que todo lo que es físico del cuerpo viene del demonio. En ese sentido, las mujeres son malas en la teología cátara porque tienen los medios para perpetuar la vida y por lo tanto para continuar capturando espíritus y cuerpos malignos. Cualquiera que sea la verdad sobre sus creencias, murió con ellos. Habíamos hablado
pasado con varios de los autores cuyos libros proporcionaron inspiración para la novela El Código da Vinci. Ahora entendíamos que habían desarrollado una teoría sustentada en información fragmentada respecto a lo que sucedió aquí en la Edad Media. Los templares y su tesoro, la herejía de los cátaros. Creyeron que estas asociaciones compartían un secreto que transmitían en historias, como las leyendas del Grial, y que a esto se debía la persecución de la Iglesia. La Inquisición se estableció para acabar con esos grupos. Recuerden que esta es una teoría, y una teoría sostenida por pocos fuera de Margaret Starbit. Bueno, lo que sucede es que todo vacío tiene que llenarse, y así surgen las leyendas. La gente sabe algo de alguien y luego quiere saber más, y se incluyen datos en las biografías un poco exagerados. Y a medida que pasa el tiempo, se incluye más y más información. Y cada vez nos apartamos más de la fuente original. Y ya no estamos seguros qué es realidad y qué es exageración, qué es leyenda, por así decirlo. Una de las razones por las cuales toda esta región ha recibido renovada atención en el último siglo es porque a finales del siglo XIX fue escenario de una nueva serie de eventos insólitos y todavía misteriosos. Un humilde sacerdote, el padre Bérenger Saunière, fue asignado a la ruinosa iglesia de la Magdalena, aquí en un lugar llamado Rennes-le-Château. La historia cuenta que el padre Saunière reparaba el altar cuando encontró una especie de tesoro. Igual que los caballeros templares y los cátaros, se enriqueció. Reconstruyó la iglesia y la decoró con objetos extraños. Y se hizo poderoso. Comenzaron a visitarlo personajes famosos, como Emma Calve, conocida cantante de ópera francesa, Claude Debussy, el compositor francés. Nos dicen que vinieron aquí. Y no solamente una famosa cantante de ópera y Claude Debussy, renombrado compositor. También un archiduque de Habsburg se dice que vino aquí. Sí, de pronto empezó a frecuentar círculos espléndidos. El padre Saunière también aparentemente agrandó su casa y contrató ama de llaves. Marie de Marino era una chica bonita. Se mudó a vivir con él cuando tenía 18 años y lo cuidó por el resto de su vida. Bueno, el resto de la vida de él. Y cuando misteriosamente un obispo local intentó retirar al padre Saunière de su diminuta parroquia, las autoridades del Vaticano, en forma igualmente misteriosa, intervinieron para protegerlo. Los conocí, pero no sé qué sucedió allá. ¿El padre Saunière dijo alguna vez en dónde consiguió su dinero? ¿Se lo dijo? No, nunca nos dijo. No era tan estúpido como para decirnos. Desde luego, una idea popular es que todos estos eventos tuvieran relación con lo que fuera el tesoro secreto que los caballeros templares trajeron de Jerusalén durante las cruzadas. Conocimientos secretos relacionados con Jesús, María Magdalena y su descendencia. Otra versión de la historia dice que cuando el padre Saunière murió, le dejó su fortuna a su ama de llaves y confidente, Marie. Según la leyenda, pocos años después, cuando el gobierno francés pidió registros relacionados con el origen de la fortuna, Marie prefirió quemarla antes que hablar. Sé que nadie sabe, pero ¿qué cree que pudieran tener esos documentos para que él se enriqueciera tan repentinamente? Estaban escritos en latín antiguo y con seguridad encontró alguna información, algunos datos que le dieron poder. ¿Cree que de alguna manera tenían relación con María Magdalena? En mi opinión personal, sí. Quiero decir, creo que esos documentos tenían relación con María Magdalena. Bueno, no existe evidencia a la cual pueda acudir y afirmar, por eso creo que encaja con la historia.
Dan Brown aparentemente está más convencido que el hombre que originalmente popularizó esta teoría. ¿Es posible que toda esta historia de que el padre Saunier encontró pergaminos secretos bajo el altar sea un mito? Desde luego. ¿Usted qué cree? Ni creo ni no creo en algo. Sé o no sé. ¿Y no sabe No, si alguna parte de esta historia es cierta? no sé. Muchas personas creen que saben. Leen lo que he escrito y creen que saben. No se dan cuenta que esas historias, cuando las escribo, están en sentido condicional. Y siempre precedo estas narraciones diciendo, se dice que o nos dicen que... Cuando regresemos, si Jesús y María tuvieron una hija, como afirman algunos, y su linaje sobrevivió, ¿en dónde están sus descendientes ahora? Más notables pensadores en la historia europea, como grandes maestres de su misteriosa organización. Entonces, ¿el priorato de Sion realmente existió? Entrevistamos a historiadores y escritores y muchos de ellos descartan el priorato de Sion como una fabricación moderna. No creo que podamos saber. No creo que exista manera de saber. Se ha descrito de muchas formas, desde un pequeño elaborado hasta una muy poderosa sociedad secreta aún existente en Europa. La idea de que el priorato sí existe viene primordialmente de esos extraños documentos de los cuales les contamos, los que están guardados en la biblioteca francesa, los dossiers secrets. Nadie los había visto hasta que aparecieron en 1966. Tienen varios árboles genealógicos que se remontan a la nobleza francesa, como referencias a una sociedad secreta, el priorato, con grandes maestros tales como Leonardo da Vinci, protegiendo algún secreto desconocido. Hay tantas historias sobre Leonardo da Vinci. Durante siglos las personas han escudriñado el tema de la sonrisa de la Mona Lisa, que señalarle otra conexión con un priorato de Sion no molesta a nadie, excepto por el hecho de que tengo la impresión de que las primeras noticias sobre el priorato de Sion se divulgaron 3 siglos después de la muerte de Leonardo. ¿No cree que el priorato de Sion existiera cuando Leonardo estaba vivo? No creo. Muchos expertos descartan toda la idea de un priorato de Sion y del secreto de una descendencia sagrada como un invento tardío, un fraude literario. ¿Usted conoce este libro, El Código da Vinci? Sí. Que formula la teoría de que Leonardo da Vinci era uno de los guardianes del secreto del matrimonio de María Magdalena con Jesús y que subrepticiamente puso pequeños cuentos o indicios al respecto en sus obras de arte más famosas. No puedo en realidad saber lo que él pensó o no porque no tenemos ninguna evidencia en ese sentido. No hay nada de esa época que sugiera que él tenía conocimiento del priorato de Sion o que tenía conocimiento de la relación entre Cristo y la Magdalena y que hubiera incluido indicaciones en forma de código en sus cuadros, lo dudo seriamente. Pasé algunas horas en la Biblioteca Nacional de París. Vi los documentos con la lista de los grandes maestres del priorato, extrañamente llamados los archivos secretos. Posiblemente un nombre demasiado enigmático, no lo sé. Un aspecto me llamó la atención inmediatamente de esta lista de personas. Hay hombres y mujeres en la lista. Todos eran pensadores de avanzada de su época, personas con criterios diferentes y que de muchas maneras rechazaban las normas de su tiempo. Y parecían personas para quienes esta historia tendría sentido. Personas que podrían apasionarse por la historia si la creían. Pero si esta teoría es cierta, ¿en dónde están los descendientes de Jesús y María Magdalena ahora? ¿Qué sucedió con la familia del Grial? En el Código da Vinci, el novelista se concentra en una familia cuyo nombre también se menciona en los dossiers, la familia Sinclair. Después de mucho buscar, terminamos localizando a 2 nobles escoceses que viven en Londres y aseguran ser una rama de la familia Sinclair, los Sinclair.
¿Cuál fue su reacción cuando supo que lo consideraban uno de los descendientes de Jesús y María Magdalena? Bueno, eso no me afectó de ninguna manera. ¿No se siente...? No me he dedicado a buscar un halo de segunda mano, si eso es lo que quiere decir. Un antepasado Sinclair, William Sinclair, construyó una famosa iglesia llamada Rosslyn Chapel en Escocia. También aparece en el libro de Dan Brown como una fuente de indicios sobre un poderoso secreto, el de la mujer sagrada y la importancia de María Magdalena. No creo que nadie considere que Rosslyn es un lugar místico y que el Santo Grial está allá o estuvo en algún tiempo. Sin embargo, estando en su interior, se tiene la sensación de que algo muy especial estuvo escondido ahí en algún momento. Con frecuencia se hace referencia a Rosslyn como la capilla del Santo Grial que aparece en las leyendas del rey Arturo. Está llena de motivos arquitectónicos estilo Grial. Encontrarán 50 templos de Salomón. Hay serpientes de la sabiduría. Y en el cielo raso verán el más grandioso de los romances del Grial, Percival, el Percival original. Y verán la paloma posada. El primo de Niven Sinclair, Andrew, dice que cuidar al Santo Grial es una tradición de la familia Sinclair. Siempre han sido los guardianes de los tesoros sagrados. Son los caballeros del Grial. Y cuando enfrentamos a los Sinclair con la teoría, Su familia emparentó con la descendencia de Jesús. Pero al llegar a mí el parentesco ya está muy diluido. Niven Sinclair cree que en la capilla de sus antepasados puede encontrarse evidencia de la relación especial entre Jesús y María Magdalena, la importancia de ella en la iglesia y un significado religioso. Y cuando dice que en Rosslyn Chapel María Magdalena está representada ahí, ¿cómo está representada? Está representada en el cielo raso, en donde está la estrella de 5 puntas de Venus, porque aquí nuevamente se resalta el lado femenino. ¿Hay una representación verdadera de María Magdalena o es solo la estrella de 5 puntas? Es la estrella de 5 puntas que está ahí. ¿Es todo? ¿Ninguna figura de mujer? No, ninguna figura de mujer. Ambos Sinclair dijeron que la iglesia intentó marginar a María Magdalena. Pero en cuanto a la certeza de que su familia es descendiente de Jesús y María Magdalena, el primo de Niven Sinclair, Andrew, es más escéptico. No hay pruebas de que la familia tenga descendencia de María Magdalena y Jesús. En este punto, sentimos que habíamos escudriñado las leyendas que rodean a María Magdalena en Europa muy minuciosamente, y el resultado fue evidencia circunstancial fascinante, pero poco convincente. Había, sin embargo, un lugar más que queríamos visitar. Si estudiamos la Biblia cristiana, es evidente que hay grandes vacíos en las historias que tenemos sobre la vida de Jesús. La Iglesia eligió los 4 evangelios que cuentan su historia en el Nuevo Testamento. Pero había otros relatos escritos sobre Jesús, otros evangelios tan polémicos que la Iglesia ordenó su destrucción. Y se destruyeron, excepto un juego de copias que permaneció escondido en Egipto hasta hace 50 años. Los pergaminos Nag Hammadi cuentan lo que podría llamarse una historia alterna del tiempo de Jesús y María Magdalena. La Iglesia a través del tiempo hizo un esfuerzo concertado para conseguir estos documentos y luego destruirlos. Los historiadores creen que estos documentos fueron escondidos originalmente por un fraile de un monasterio cercano a finales del siglo IV. Al mismo tiempo, el obispo de Alejandría ordenó su destrucción.
Y la pregunta que los historiadores se hacen es si la Iglesia hacía un esfuerzo tan concertado para destruir esta información. Se debe asumir que era bastante explosiva. Estos escritos tienen nombres como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de la Verdad y el Evangelio de Felipe. Un fragmento encontrado en un lugar diferente se llama el Evangelio de María Magdalena. Algunas veces se les llama los Evangelios gnósticos. Gnóstico significa conocimiento, y los grupos que los escribieron con frecuencia afirmaron tener especial conocimiento sobre Jesús. Pero estos textos contienen información de que Jesús y María Magdalena fueran casados. Hay una línea que indica claramente que María Magdalena era la favorita de Jesús y que él la besaba con frecuencia en la boca. Aparentemente, los pergaminos están deteriorados. En el Evangelio de Felipe, Jesús besa a María Magdalena con frecuencia y luego hay un vacío en el texto que se puede llenar con la palabra boca, pie, mejilla o frente. En donde sea que la besa, los otros discípulos están celosos. Y que Jesús ame a María en alguna forma sexual es una posible implicación de la historia. El mismo texto, el Evangelio de Felipe, también dice que a María Magdalena la llamaban su compañera. La palabra koininos en griego puede significar compañera o con frecuencia significa pareja. Hay insinuaciones tentadoras, pero no son definitivas. Se cree que los 4 evangelios del Nuevo Testamento se escribieron varias décadas después de que Jesús vivió, pero no se sabe cuándo se escribieron los evangelios gnósticos. Solo sabemos con certeza que algunos fueron alrededor del siglo II y que en el siglo IV la Iglesia los rechazó oficialmente. Entonces, algunos eruditos creen que los evangelios gnósticos no se deben tener en cuenta. Elaine Pagels disiente. Por evidencia interna y por los manuscritos, nos damos cuenta que algunos pueden ser muy antiguos. Según Pagels, nos dicen cómo recordaban y estimaban los primeros cristianos a María Magdalena. Si estuviera adivinando, supondría que hubo una relación especial entre María Magdalena y Jesús. También supondría que no hubo un aspecto sexual. Pagels cree que el lenguaje sobre los besos es simbólico, pero que hay evidencia de que María Magdalena era recordada como una figura poderosa dentro del movimiento. En el Evangelio de María Magdalena, los seguidores más allegados a Jesús, incluyendo a Pedro, Andrés y María, están sentados juntos después de la crucifixión, hablando. Pedro le pide a María Magdalena que les diga a los discípulos cualquier cosa que el Salvador le haya dicho a ella que ellos no sepan. Y para mortificación de Pedro, María responde: Pedro, te diré no solo lo que no sabes, sino lo que él se abstuvo de decirte. Y en ese punto, ella empieza a decir que acaba de ver al Señor en una visión y que él le habló. Andrés objeta diciendo: no sé lo que el resto de ustedes piensen de esto, pero yo no creo. Me parece muy extraño. Pedro interviene y dice: con seguridad Jesús no amaba a una mujer más que a nosotros. Y en ese momento María llora. Ojalá no hiciera eso, pero lo hace. Y dice: Pedro, ¿crees que yo inventé todo esto? Pero los eruditos creen que estos evangelios gnósticos fueron escritos por lo menos un siglo después de Jesús. Dicen que no se puede confiar en que proporcionen información verídica. Por ejemplo, en el Evangelio de Tomás, Jesús, descrito en la Biblia como un progresista respecto a las mujeres, da la impresión de pronto de ser chauvinista. Y a las mujeres que nos ven les encantará esto. Los discípulos llevan a María Magdalena ante Jesús y dicen: Señor, tenemos un problema. María Magdalena es mujer y desde luego las mujeres no pueden heredar el reino de Dios. Jesús respondió: no se preocupen, la convertiré en hombre y así logrará llegar. Desde luego no es algo que Jesús hubiera dicho. Este es un documento falso. No romanticemos estos libros apócrifos. Algunos de estos libros fantásticos cuentan historias de la niñez de Jesús. ¿Cómo era Jesús de niño? Describen a Jesús recogiendo pedacitos de arcilla y convirtiéndolos en pájaros, o haciendo caer muertos a sus compañeros si él perdía algún fuego de rayuela o algo así. Es decir, usando sus divinos poderes. ¿Escribieron eso? A eso me refiero.
La misma literatura tiene muchas observaciones tontas sobre Jesús, como Jesús el malcriado, usando sus divinos poderes para aterrorizar y dominar a sus compañeros de juego. Todos los evangelios son parte de un cuadro más grande y no creo que nadie pueda decir, creo en estos evangelios o en aquellos. Debido al hecho de que son historias orales, ninguna será perfectamente completa, ninguna será perfectamente precisa. Todas son piezas esenciales de un rompecabezas del cual ahora tenemos más piezas, que comienza a tener mayor sentido como un todo. Al encajar las piezas, creo que tenemos una imagen más clara de quién era María Magdalena. Según la novela El Código da Vinci, María Magdalena fue más importante para Jesús de lo que cualquiera de nosotros hubiera podido imaginar. La novela afirma que era su esposa. El novelista dice que los indicios que lo confirman se encuentran en documentos hallados en Egipto a mediados de la década del 40, conocidos como los Evangelios Gnósticos. Investigué mucho en Roma y empecé a entender que había gran cantidad de historiadores que creían que existía información en los archivos del Vaticano y también en los museos que hablaban de otros evangelios, de otras historias de Cristo, de otras historias de su relación con María Magdalena. Debemos recordar que la historia que leemos en la Biblia es una historia parcial. Y es una historia editada. Los evangelios gnósticos, según opinión de muchos historiadores, son la pieza perdida. Como ya dijimos, encontramos que Brown está en lo cierto al decir que la Iglesia, en sus inicios, suprimió algunos escritos. Académicos prominentes están de acuerdo en que en los primeros siglos de la cristiandad había muchos diferentes grupos que se llamaban cristianos, con puntos de vista radicalmente diferentes. Sabemos que en las primeras comunidades circulaban docenas de escritos, no 4 evangelios, sino muchos, muchos más. Y dicen que la Iglesia suprimió los llamados evangelios o escritos religiosos de grupos que no eran fieles a lo que la Iglesia llamaba sus doctrinas ortodoxas. 350 años después de la muerte de Jesús, convertirse en cristiano sin aceptar las doctrinas establecidas por la Iglesia, el credo y dispensadas por el emperador y los obispos, podía considerarse un crimen. Igual que hoy, en los primeros siglos de la cristiandad, la religión y la política estaban íntimamente relacionadas, y quienes estaban en el poder las usaban para hacer lo que creían que era la voluntad de Dios. Libros como el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe y muchos otros fueron destruidos y quemados, quiero decir, prácticamente todas las copias. Sin embargo, ninguno de los eruditos con quienes hablamos cree que la Iglesia suprimió estos evangelios porque contenían un secreto sobre un matrimonio entre Jesús y María Magdalena. La verdad es más complicada, una discusión sobre doctrinas teológicas. Hubo supresión deliberada de este material por parte de los líderes de la Iglesia de ese tiempo, porque existe material que algunas autoridades de la Iglesia han creído que no es bueno para sus congregaciones. Los gnósticos perdieron en la batalla por la cristiandad. Lo que hemos entendido con el descubrimiento de todo un nuevo rango de textos en Egipto es la increíble diversidad de la primera cristiandad, mucho mayor de lo que hubiéramos podido imaginar. Encontramos que aunque los expertos no están de acuerdo con la conclusión de Dan Brown de que los llamados evangelios gnósticos no dicen que Jesús y María Magdalena eran casados, sí coinciden en que María Magdalena tiene una participación significativa en muchos de estos evangelios. La participación de María Magdalena en el Evangelio de María es más prominente que, por ejemplo, en los Evangelios del Nuevo Testamento. La tradición de que había una relación especial entre Jesús y María es muy antigua. Esta es indudablemente una de las cosas que nos revela la nueva literatura que descubrimos en Egipto. Vemos que la llaman la mujer más amada de Jesús, que la llaman el discípulo más amado. Y existe evidencia, aún fuera de los evangelios gnósticos, de que en los primeros siglos después de Jesús,
Varios de los líderes de la iglesia, hombres, trataban a María Magdalena con gran respeto. No es necesario acudir a los evangelios gnósticos para encontrar un elevado concepto de María y una exaltación de ella por su fe. Por ejemplo, un sacerdote cristiano de los primeros tiempos la definió como la apóstol de los apóstoles. Otro declaró que ella era la baluarte de la fe. Creo que nuevamente afirmaré, soy terco, lo que ya he dicho. La importancia de María Magdalena ya está clara en el Nuevo Testamento que tenemos. No puedo pensar en nada más trascendental para posicionar a María Magdalena dentro del panorama completo, como una persona importante en la cristiandad, que el hecho de aparecer en 3 recuentos de la resurrección. Fue la principal testigo de la resurrección, aún por encima de Pedro. Pero muchos eruditos nos dijeron que María Magdalena pierde importancia paulatinamente en los escritos de la iglesia y es reemplazada por María, la madre de Jesús. ¿Qué sucedió? Que fue víctima de una lucha de poder en relación con la función de las mujeres en la iglesia. 100 años después de Jesús es una explicación. Un obispo en el sur de Francia, por ejemplo, escribe que está enfurecido con los grupos que le permiten a las mujeres participar en dar la comunión. Otro famoso maestro tertuliano en el norte de África, más o menos por la misma época, dice: estas mujeres heréticas, qué audaces son, se atreven a bautizar, aseguran que enseñan, que curan, que hacen toda clase de cosas terribles, que no tienen absolutamente ningún derecho a hacer, porque son funciones para hombres. Se desarrollaba una batalla, y en nuestros textos del siglo II lo vemos claramente. María Magdalena era privilegiada. Para cualquier jerarquía dominada por hombres, esto es desde luego peligroso, porque entran en juego además el atractivo y el encanto de las mujeres. ¿Son seductoras? ¿O son la ruta hacia el discernimiento? ¿Debemos acercarnos a ellas o mantenernos alejados? Una situación tensa, muy tensa. Lo que encontramos en el año 150 o 200 es la sistemática exclusión de las mujeres de cualquier posición que las hiciera visibles, en la cual pudieran expresarse, en la cual pudieran tener funciones de autoridad. Ese esfuerzo por marginar a las mujeres puede ser la explicación de la decadencia de la importancia de María Magdalena a través de los años. Creo que es muy probable que fuera deliberado. Creo que la imputación de que era prostituta es una excelente forma de refutar las afirmaciones de que era apóstol y maestra especialmente respetada. Como historiadores, no podemos decir cuáles eran los propósitos de las personas. Lo que podemos hacer es estudiar las consecuencias, y estas eran debilitar la autoridad de las mujeres en la iglesia. Tendremos las conclusiones cuando regresemos. Enseguida volvemos con Los secretos del Código Da Vinci. Nuestros libros de historia los escribieron los ganadores, las sociedades o individuos que conquistaron y sobrevivieron. En todos los cuadros, en todos los vitrales después de la infancia, está Jesús con una túnica blanca, cabello largo y barba, de pie, solo, rodeado a una modesta y prudente distancia por 12 hombres. ¿Qué diferente sería si nuestra imagen de Jesús fuera la de Jesús con una esposa e hijos a su alrededor? ¿Cuál sería la diferencia? Se reabriría la discusión de la posición de la Iglesia respecto al sexo. La cristiandad ha tenido una actitud muy degradante hacia la sexualidad. Y si Jesús hubiera sido casado, y se darán cuenta que no excluyo la posibilidad, pero si tuviéramos evidencia clara de que era casado y aún de que tenía una familia, eso hubiera terminado con toda esta sandez que ha sido de una aparente tradición cristiana y que ha promulgado durante tantos siglos que el sexo no es algo bueno.
Código da Vinci ha despertado la imaginación de muchos alrededor del mundo. Una novela que afirma que Jesús y María Magdalena eran casados y tuvieron una hija, y que una prominente sociedad secreta conoció y protegió esta información a través de los siglos. Que uno de sus grandes maestros fue Leonardo da Vinci y que él escondió indicios de esta teoría en su arte. Se ha convertido en una especie de fenómeno. Hay guías turísticos que llevan a la gente a todos los lugares en París. Por medio de las convenciones de un género de ficción, el autor del Código da Vinci revive temas teológicos históricamente polémicos. Creo que el encanto del libro para muchas personas es que ven un verdadero desequilibrio de sexos, no solamente en la religión institucional, sino en todos los aspectos de la vida. Y sí, encontramos algunas mujeres que quieren aprender más de cómo se ha representado la feminidad a través de los siglos. Al presentar a María Magdalena como el apóstol principal, como la esposa de Jesús, el libro ha sido tanto aceptado como rechazado, pero principalmente debatido. Existe una sola fuerza en el mundo que puede retar la fe, y no es una teoría alterna. Siempre ha habido teorías alternas sobre Jesús. La única fuerza que puede retar la fe es la apatía. Cuando las personas pierden el interés, y nuevamente estemos de acuerdo o no, por lo menos hablamos del tema, y eso es bueno para la religión. Empezamos buscando la verdad tras una novela y una leyenda de hace muchos siglos, según las cuales Jesús pudo estar casado con una mujer a quien todos desde hace mucho tiempo consideran una prostituta. No encontramos pruebas concluyentes de que Jesús tuviera esposa, ni de que cuando murió dejó una hija. No revelamos los misterios que esconde el Santo Grial, pero sí aprendimos mucho más sobre un hombre que cambió la historia y la mujer que era muy importante para él. Fueran o no marido y mujer, esta es una historia de amor, porque aprendimos que María Magdalena era más cercana a Jesús de lo que alguna vez imaginamos. ¿Por qué cree que su libro ha tocado las fibras más íntimas? Los misterios de la espiritualidad, el Santo Grial, los orígenes de nuestras religiones, todos estos son temas que hacen vibrar a un profundo nivel espiritual. Realmente llegan al núcleo de la psiquis humana. Y estén o no de acuerdo con los temas tratados, estos están sobre la mesa y se están discutiendo, y son temas que durante siglos han sido un tabú. Pero al hablar solo de María Magdalena y Jesús y el sexo, se pierde históricamente, creo, el aspecto más importante. Que aquí, hace 20 siglos, tuvimos un gran líder religioso llamado Jesús de Nazaret, que traspasó las fronteras del prejuicio cultural y tuvo entre sus discípulos y amigos más cercanos a una mujer que no se ocupó solo de preparar el té y barrer después de que los hombres salían. Ella fue tan apóstol, compañía y vocero de Jesús y su evangelio como cualquiera de los hombres. Algunas veces la religión se presenta como algo que es fijo y estable, que hay que aceptar o rechazar. Pero el hecho es que las tradiciones cristianas, y desde luego la cristiandad entre esas tradiciones, son muy diversas. Tenemos que asumir la responsabilidad por la clase de religión que construyamos.